Miércoles de asuntos legales, por supuesto. Alonso Galván con nosotros, como cada ombligo de la semana, dices que se dice el miércoles. ¿Y cómo estás? Así es, muy bien, Amelia, muchísimas gracias. También ya es conocido como el ombligo de la semana, el miércoles. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Todo muy bien, afortunadamente. Y vamos a hablar de los famosos traspasos, del contrato que se debe hacer para un traspaso. Para un traspaso, sí, mira, el contrato de traspaso se da cuando adquirimos una propiedad vía un crédito hipotecario y llega un momento en que no lo podemos pagar y tenemos la necesidad, o bien porque a lo mejor tenemos otra oportunidad, un cambio de domicilio y decidimos mejor vender nuestra propiedad, pero como está pesando sobre la misma un crédito hipotecario, el término legal de este contrato es un traspaso. Un traspaso, ¿por qué? Porque vas a traspasar derechos de propiedad del inmueble, pero también obligaciones, las obligaciones que el que adquirió ese inmueble, vaya la redundancia, adquirió con la institución que le prestó, le financió el crédito por la adquisición de la vivienda. O sea, Ara compró algo, pero todavía se lo debe. Así es. Al banco y te lo quiero vender a ti, entonces te lo traspaso a Amelia todo y deuda. Con todo y la deuda que yo tenía. Es correcto, es correcto. Principalmente se da como ejemplo con los créditos del Infonavit, ¿sí? De trabajadores que a veces nos cuesta un poquito de trabajo o mucho trabajo poder cumplir con el pago de los créditos hipotecarios que adquirimos con el Infonavit, a veces con instituciones bancarias, a veces las situaciones económicas nos rebasan y no tenemos esa oportunidad. O vemos la oportunidad de mejorar y lo que hacemos es te voy a vender, pero ¿sabes qué? Yo tengo un crédito sobre mi propiedad y entonces lo que tengo que hacer es traspasar, te voy a traspasar los derechos que ya tengo yo adquiridos por los pagos que yo he realizado y tú te vas a obligar a seguir pagando el crédito. Aquí una de las cosas que podemos comentar es que muchas veces el que compra vía traspaso no paga los créditos, ¿sí? Y la preocupación del que le vendió lo traspasó es qué va a suceder, porque normalmente el acreedor, la institución bancaria o el Infonavit lo va a demandar a él, ¿sí? Afortunadamente... Va a demandar, a ver, si ahora, en el mismo ejemplo que tú me vendes algo, si yo no pago, la asociación inmobiliaria, Infonavit, el banco, quien sea, ¿le va a cobrar Ara? Le va a cobrar Ara. Porque el banco no sabe que Ara ya me lo vendió a mí. Así es, así es. El banco no sabe y muchas veces en los contratos no te permiten el traspaso. Es lo que te iba a decir, ¿qué tendría que decir el contrato? Los contratos normalmente son privados. Son contratos privados y muchas veces los hacemos de manera irregular. Lo hacemos en lo corto, no en lo económico. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un contratito, lo demás lo bajamos hasta de internet. Un pagaré para que sepa que me vas a estar pagando. Al fin que somos cuatro, no me va. No, un contrato que tú bajas vía internet, lo firmas, aquí está, te voy a dar 100,000 pesos que tú ya has pagado de la casa y yo sigo pagando el crédito. ¿Cómo lo vas a pagar? Pues ya te llega el talonario a mí del banco, del Infonavit, o tú tienes que irlo a pagar. Pero resulta que tú que lo adquiriste, Amelia, no lo pagas, ¿sí? La institución pues, le va a ir a reclamar a Ara, le va a demandar el pago del crédito. Si no lo paga, afortunadamente la garantía es el inmueble. Afortunadamente para ella. Pero también se da una situación muy particular. Tú te quedarías sin la casa porque no le estás pagando. Yo ya pagué los 100,000, me quedo sin casa por tranza también, ¿para qué no pago? ¿Para qué no pagas? Sí. Pues pero es que todo es no se debe, ¿y para qué no pago? Si no puedo, ¿para qué me meto en una deuda que no voy a poder pagar? Es correcto, y eso es muy frecuente, ¿eh? Eso lo vemos con cierta regularidad, que el que compra el vía traspaso no pague los créditos, porque dices, a lo mejor con el tiempo que yo viva allí, voy a recuperar vía como renta. Si fuera una renta como si fuera una renta, y el tiempo que logre quedarme todavía de más, eso lo voy a disfrutar. Pero también hay un riesgo muy importante cuando se hace el contrato privado, el de traspaso vía el contrato privado, que resulta que Ara cuando te lo vendió, pues tenía a lo mejor algún adeudo, ¿sí? Y ese adeudo se lo van a hacer exigible. yo no iba al corriente con mi pago al Infonavit. No, con un tercero. No tú con le debías a... Tú le debías a Alonso Galván. ¿Sí? Ok, ya te me debías en a mí, el yo te voy y te reclamo que me pagues, no me pagas, pero yo investigo en el registro público y me voy a encontrar con que la casa que le vendiste vía traspaso a Amelia está a tu nombre. ¿Y qué voy a hacer en el momento que te vaya a reclamar? Vas a decir, sabes que no tengo Alonso, no tengo nada, no tengo con qué pagarte. Ah, no te preocupes, en este momento actuario señaló el inmueble que está a nombre de Ara, ¿sí? Y me quitas a mí la pagar los platos rotos, Amelia. Para eso me gustaban, es que se da entre amigos y entre familias, ¿sí o no? Es correcto, sí, definitivamente se da y es muy frecuente que esto pase. Entonces son parte de los riesgos que se corren. Aquí lo recomendable cuando vamos a hacer este tipo de transacciones, de ventas, porque no es otra cosa más que una venta de derechos con obligaciones, lo recomendable es que sea vía notario público, vía escritura pública. Aunque nuestro contrato
que tengamos no nos permita subarrendar, corremos el riesgo de que nos rescindan, pero si estás pagando no te lo va a rescindir ni el Infonavit ni el banco, ¿sí? Pero ese contrato que hacemos de traspaso ante un notario público se va a inscribir en el registro público de la propiedad, ¿sí? No va a afectar en cuanto a la institución que prestó el crédito, no, ellos no les va a afectar a nada, pero sí va a proteger al que lo compró, te va a proteger a ti, Amelia, que le compraste a Ara, para que un tercero no te pueda afectar, o sea, no llegue Alonso Galván a reclamarle. O sea, tú a ver cómo le haces con la deuda que tienes. Así es, si Ara ya no tiene forma de pagarme y está inscrito el contrato de traspaso, yo ya no le puedo embargar esa propiedad y por supuesto tú quedarías protegida. En este tipo de contratos ante notario público se establece que tú estás consciente de que hay un crédito que le otorgó X banco o Infonavit y que tú te vas a obligar a pagarlo. ¿Sí? Así se establece. Una vez que se liquida, también con ese contrato se firma un poder. Normalmente pedimos un poder para actos de administración y de dominio. Ahorita por la cuestión de inteligencia financiera ya son muy difíciles los poderes irrevocables y cosas de esas por la cuestión de que protegen el lavado de dinero. Sin embargo, puede haber un poder para actos de administración y de dominio, aunque no sea irrevocable. Y con ese contrato, el día de mañana que tú terminas con ese poder y tu contrato, el día que tú terminas de liquidar el crédito, tú te la puedes escriturar, te van a entregar tu liberación de la institución financiera y tú vas a escriturar el inmueble a tu nombre o al nombre de la persona que tú consideres. Pero si de alguna forma, yo como ejemplo, lo haces privado, lo podemos ratificar las firmas ante notario público, no en escritura, ratificarlo ante notario público y que se nos otorgue un poder notariado, ¿sí? Si yo voy y le embargo a Ara, el mismo caso, ya fue y embargo tu propiedad, sí, que tú ya adquiriste, tú te puedes defender con ese contrato privado que tienes ratificado ante notario público y con tu poder. Tú puedes hacer, porque tú dices, espérame, yo ya lo adquirí. Ya pagué, hasta lo escrituré a lo mejor. No, todavía tienes tu contrato privado, está ratificado ante notario público y tienes un poder. Con eso te pones un amparo, ¿sí? Para que no se te grave a ti, porque tú ya eres la nueva propietaria y poseedora del inmueble. Y entonces mi demanda que yo voy a presentar en contra de Ara también se me va para atrás. Son dos tips que manejamos para que tengamos conciencia de que cuando adquiramos vía traspaso, tengamos la certeza o nos asesoremos para que hacerlo de la mejor forma posible y evitar que nos vaya a suceder esto. Principalmente el comprador del inmueble, que quede protegido porque es el que finalmente pierde. ¿Sí? Ahora como vendedora dice, pues yo ya te vendí, ya recuperé lo que yo pagué y a mí ya no es mi problema. Me libré. Ya si me lo quieren quitar un tercero, en este caso pues que me lo quiten, pero te lo va a quitar a ti, Amelia. O sea que el que compra es el que debe de estar más preocupado o más bien ocupado en hacer un contrato ante notario. Ante notario público de preferencia. Y si es un contrato privado, que se ratifiquen firmas ante notario público para dar fe, que haya una fe de que sí, efectivamente hizo esa transacción, ¿sí? Y que contar con el poder para que no puedan afectarnos terceros, aunque procedería, porque en el registro público va a aparecer que Ara es la propietaria del inmueble. ¿Sí? Yo voy y se lo embargo, pero tú puedes meterte como un tercero al juicio y decir, este momento, yo lo compré con anterioridad, aquí está mi papelito. Estás ratificado ante notario público y tengo un poder y con eso me echas abajo mi demanda en contra del inmueble. Búscale otro inmueble ahora para que peleate con ella, no me quites lo mío. ¿Saben qué me quedé pensando? No siempre es de mala fe, ¿no? A lo mejor yo se lo quiero comprar y tengo un sueldo y digo, sí puedo pagar la hipoteca que tiene Ara, pero me quedo sin chamba, lo que sea, y ya no puedo. ¿Qué hago en ese caso? Buscar yo creo hacer lo mismo que Ara, también traspasarlo, vender tus derechos porque lo puedes hacer. ¿Y se puede traspasar? ¿Cuántas veces? Sí, se puede pasar 4 o 5 veces de manos los inmuebles y de esta forma los proteges. Pero si tú dices no lo puedo pagar y pues me voy a esperar a ver qué sucede, si pasa el tiempo, obviamente el acreedor se va a ir en contra de Ara y van a afectar. Y cada vez voy a deber más, además, porque se acumulan los intereses. Sí, así es, pero sí, yo creo que sí es importante. Si ya no puedo yo, ya adquirí la obligación de la hipoteca que tenía Ara y no lo puedo seguir pagando, pues voy a buscar hacer el mismo ejercicio. Lo voy a vender vía traspaso, ¿sí? Recupero, si no es que la totalidad parte de lo que yo ya pagué. Claro, de lo perdido lo recuperado. De lo perdido lo recuperado, pero normalmente recuperas todo lo que se pagó. ¿Por qué? Porque siempre hay un beneficio para el que ¿Es frecuente esto? Es muy frecuente. ¿Y que se traspase varias veces? Y que se traspase, que se traspase varias veces no es tan frecuente, ¿sí? Pero es muy frecuente la cuestión, por ejemplo, del traspaso. Un ejemplo, yo no soy sujeto de crédito ante ninguna institución crediticia, ¿sí? Y tengo necesidad de adquirir una vivienda, ¿cómo la puedo adquirir? Pues a través de un traspaso.
porque es una relación contractual entre particulares, ¿sí? Claro. Porque difícilmente un particular me va a dar un financiamiento a 10, 15, 20 años, menos a 30 años. Claro. ¿Sí? Tendría que ser una institución bancaria. Para los que no somos sujetos de crédito, recurrimos a este tipo de transacciones. Ok. ¿Sí? Y así es como podemos adquirir nuestro patrimonio. Bien. Tenemos Hay una llamada, María Cristina Redondo del Pueblito pregunta, ¿en qué consiste y cuánto cuesta el usufructo? Creo que nos cambiamos de tema, ¿o sí tiene que ver el usufructo también en estos traspasos? No, el usufructo ya en uno de los programas anteriores platicamos. El usufructo no es otra cosa más que el derecho de usar, gozar, disfrutar de un bien. No somos dueños, pero tenemos ese derecho. Okay. ¿Sí? Yo puedo escriturar una casa, ¿sí? a nombre de uno de mis hijos y dejar al otro hijo como usufructuario vitalicio. A lo mejor a mi hija. Le dejo la nuda propiedad, o sea, la propiedad de la casa, ¿sí? Y a mi hijo le dejo el usufructo. Yo falto, ¿y qué pasa? Mi hija adquiere la propiedad, vamos a decirlo así, del inmueble, pero no lo puede usar, no puede disponer del inmueble porque mi hijo tiene el usufructo vitalicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine, o él renuncia, o cede el usufructo, o también falta, ¿sí? Okay. Pero el usufructo por eso es vitalicio. Puede durar, ayer precisamente comentaba yo un asunto muy interesante porque se heredó a una hermana la nueva propiedad de un inmueble y a los sobrinos el usufructo vitalicio, pero hay un sobrino de 16 años y uno de los otros de 18 años. Les digo, ¿saben cuándo va a tener posibilidad de adquirir la propiedad la hermana? Claro. Nunca. ¿Y ahí el beneficio entonces en dónde quedó? De los usufructuarios. Wow. Porque pueden vivir allí. Claro, pero no son dueños. Lo pueden prestar, pueden hacer lo que quieran con el inmueble, pero nunca van a ser dueños de él. Wow. ¿Sí? Y la que es la que tiene la nueva propiedad, la que es la propietaria, pues tendrá que seguir pagando sus impuestos prediales, sus impuestos correspondientes. Pues qué mala onda si haces eso entonces como papá. De alguna manera tienes que ver por los dos hijos. Fíjate. Oye, ahorita el ejemplo que pusiste a la hija la terminaste nada más dejando con los derechos y demás. Pero igual y para poder platicarlo en otro de los programas. Si te parece, el próximo miércoles retomamos un poco lo del usufructo, los derechos y todo lo que pueden llegar a tener quienes son los propietarios y quienes son usufructuarios. Usufructuarios, sí. Bueno, efectivamente, con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso. ¿Dónde te podemos encontrar? En el teléfono 442-215-1011 y en redes sociales, el Galván Nardoni Corporativo Jurídico. Estamos a tus órdenes. Qué lindo, muchísimas gracias. Pues allá está, en cuanto a temas legales, vamos a salir de más dudas el próximo miércoles. Y ahora vamos a cambiar de tema, vámonos un poco al tema de salud, tema médico, de